Beneficios, intereses e inversión de Friedrich August von Hayek parte y el efecto Ricardo 3. La operación del efecto Ricardo en las últimas etapas del boom 4. La tasa de ganancia y la tasa de interés 50. El papel de las expectativas 6. Los dos factores en el funcionamiento del principio de aceleración 7. La estructura de la producción capitalista 8. El efecto de un aumento de las ganancias sobre la demanda de diferentes tipos de bienes de inversión G. El papel de los precios de las materias primas y O. La caída de la inversión y E. Depresión y reactivación. Parte 2. 12. Factores que influyen en la reactivación de la inversión y 3. Incrementos inflacionarios e inflacionarios de los ingresos monetarios y 4. Diferentes formas de inversión distinguidas según la tasa a la que contribuirán al flujo de bienes de consumo y 5. La demanda y la oferta de bienes de consumo durante el auge del mercado 16. La anomalía del proceso acumulativo 17. El techo de corto plazo del empleo estable 18. La tasa de ganancia y de interés, de equilibrio y 9. Posibilidades de mitigar las fluctuaciones 20. El papel negativo del tipo de interés 2 y, ¿se puede hacer efectiva la tasa de interés? Ganancias, intereses e inversión e introducción. En este ensayo se intentará reafirmar dos puntos cruciales de la explicación de las crisis y depresiones que el autor ha intentado desarrollar en ocasiones anteriores. En la primera parte espero mostrar por qué bajo ciertas condiciones, contrariamente a una opinión ampliamente difundida, un aumento en la demanda de bienes de consumo tenderá a disminuir, en lugar de aumentar, la demanda de bienes de inversión. En la segunda parte se mostrará por qué estas condiciones surgirán regularmente como consecuencia de las condiciones que prevalecen al comienzo de una recuperación de una depresión. El punto principal en el que esta versión revisada difiere, lo que me diferencia de mis tratamientos anteriores del mismo problema, es que ahora creo que, hablando propiamente, es una tasa de ganancia y no una tasa de interés en sentido estricto el factor dominante en esta conexión. En particular, parece que el mecanismo a través del cual un aumento en la demanda de bienes de consumo puede reducir la demanda de inversión y, en consecuencia, el empleo, implica un aumento en una tasa de ganancia que es distinta de, y que puede moverse independientemente de ella, el tipo de interés monetario, aunque a menudo se confunde con este último y de hecho realiza muchas de las funciones que comúnmente se le atribuyen. Se argumentará aquí que es esta tasa de ganancia la que los economistas ortodoxos, consciente o inconscientemente, a menudo tenían en mente cuando hablaban de la tasa de interés que iguala al ahorro y la inversión, o de la tasa de interés que iguala al ahorro y la inversión dependiendo de la escasez de capital real. Se argumentará además que esta tasa de ganancia es en muchos aspectos mucho más efectiva y fundamental que la tasa de interés, y si bien es fácil entender por qué los economistas que fueron educados para pensar principalmente en los términos reales deberían referirse a esta tasa de ganancia como tasa de interés, no puede haber duda de que esta práctica ha causado mucha confusión y que una separación más cuidadosa de las son necesarios dos conceptos. Una segunda corrección de naturaleza similar se refiere a la distinción que había establecido anteriormente entre los movimientos de los salarios monetarios y el movimiento de los salarios reales era inadecuada, aunque el argumento de precios y producción implicaba claramente una caída de los salarios reales durante las últimas etapas del auge, como lo demuestra particularmente la discusión sobre los crecientes márgenes de precios. Los economistas clásicos no ignoraban en modo alguno el hecho de que la relación entre la tasa de ganancia y la tasa de interés propiamente dicha presentaba un problema. Una de las primeras cuestiones propuestas para discusión en el Club de Economía Política, por K.W. Norman el 4 de febrero de 1822, fue: ¿existe alguna conexión necesaria entre la tasa de ganancia y la tasa de interés? Club de Economía Política, 11, Notes of Proceedings, etc., volúmenes 6, 1921, página 11. La confusión solo comenzó cuando los economistas, probablemente debido a las asociaciones especiales atribuidas a la palabra ganancia desde Marx, comenzaron a evitar este término y a utilizar en su lugar interés, aunque en muchas conexiones, particularmente cuando el término interés se usa meramente como una descripción genérica de la renta del capital en general, como en la teoría de la distribución, este uso del término puede no ser perjudicial, es definitivamente engañoso en su dinámica análisis. Entre las diversas etapas de la producción, esto queda oscurecido por el énfasis en el aumento de los salarios monetarios, que es solo un síntoma de que la caída de los salarios reales está teniendo su efecto sobre la demanda de trabajo. Sin embargo, es posible que también haya habido cierta confusión entre las diferentes formas en que operan los cambios en los precios de las materias primas y los cambios en las tasas de salarios. Este punto se considerará por separado en la sección 9 siguiente. Aparte de estas dos correcciones, la principal diferencia entre la versión actual y las anteriores es que aquí estoy tratando de mostrar las mismas tendencias en acción bajo suposiciones diferentes y, espero, más realistas.
Partiremos aquí de una situación inicial en la que existe un desempleo considerable de recursos materiales y de mano de obra, y tendremos en cuenta la rigidez existente de los salarios monetarios y la movilidad limitada de la mano de obra. Más específicamente, asumiremos a lo largo de este ensayo que en el corto plazo prácticamente no hay movilidad laboral entre los principales grupos industriales, que los salarios monetarios no pueden reducirse, que el equipo existente sea bastante específico para los fines para los que fue fabricado y, finalmente, que el tipo de interés monetario se mantenga constante. Términos como renta, beneficios, salarios, rendimientos, etc., se referirán siempre, a menos que se indique expresamente lo contrario, a cantidades de dinero, a diferencia de las correspondientes magnitudes reales. La presentación anterior de esencialmente el mismo argumento en precios y producción ha sido frecuentemente criticada por no tener en cuenta la existencia de recursos no utilizados. Todavía me parece que empezar primero desde una posición de equilibrio era lógicamente la solución. Procedimiento correcto y que es importante poder mostrar cómo a partir de una posición inicial así se pueden generar fluctuaciones cíclicas, pero esto debería complementarse con una explicación de cómo tales fluctuaciones cíclicas, una vez iniciadas, tienden a autogenerarse, de modo que es posible que el sistema económico nunca alcance una posición que podría describirse como equilibrio. Esto intentaré hacerlo aquí y espero demostrar que introducir estos supuestos más realistas fortalece, en lugar de debilitar, mi argumento. En cierto sentido, los supuestos aquí formulados, y en particular el supuesto de completa inmovilidad de la tasa de interés y de completa rigidez de los salarios monetarios mantenidos durante la mayor parte de este artículo, son tan artificiales como el supuesto opuesto hecho en ocasiones anteriores, y me gustaría subrayar de inmediato que este artículo no intenta dar una explicación amplia o completa de las causas de las fluctuaciones industriales, proporciona simplemente otro modelo teórico que debería ayudar a dilucidar ciertas relaciones esenciales. En particular quiero advierto al lector que no pretenda afirmar que la tasa de ganancia realmente desempeñe el papel que aquí se supone que desempeña. Lo que me interesa es mostrar cómo actuaría si el tipo de interés no actuara en absoluto. Creo que esto arroja una luz importante sobre la función del tipo de interés, pero es en vano pedir confirmación empírica de este mecanismo particular. Lo único que es relevante para mi propósito es si bajo las condiciones supuestas actuaría como lo describo. Concentrar la discusión en asuntos directamente relevantes al problema principal que tengo aquí en general. Evite la terminología especial de la teoría del capital, austríaca. Aunque todavía considero esta teoría como esencialmente correcta e incluso indispensable para un análisis más detallado, puedo ver que en la forma simplificada en la que tuve que usarla en mi libro anterior puede ser más engañoso que útil, y una discusión sistemática de estos problemas debe reservarse para otra ocasión. 2. El efecto Ricardo. Como a lo largo de este ensayo tendremos que hacer uso frecuentemente de una proposición de carácter general, comenzaremos explicándola en su forma general, independientemente de su aplicación especial a problemas de fluctuaciones industriales. Su sustancia está contenida en la conocida proposición ricardiana de que el aumento de los salarios alentará a los capitalistas a sustituir mano de obra por maquinaria y viceversa, uno adaptado a nuestro propósito actual. La mejor manera de reformularlo es mediante un ejemplo esquemático. Supongamos que la mano de obra utilizada directa o indirectamente, en forma de maquinaria, herramientas, materias primas, etc., en la fabricación de cualquier bien se aplica en varias fechas de modo que Ricardo segundo el tiempo que debe transcurrir antes de que el bien pueda ser llevado al mercado es de 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses y 1 mes respectivamente para las diversas cantidades de trabajo utilizadas. 2. Supongamos además que la tasa de interés es del 6% y que en la posición inicial la tasa de ganancia anual sobre el capital invertido en los diversos tipos de trabajo es igual a la tasa de interés. Supongamos entonces que mientras los salarios permanecen constantes el precio del producto aumenta un 2%, lo que significa que los salarios reales caen en proporción. El resultado de esto sobre la tasa de ganancia obtenida 1p, Principios, capítulo I, sección B, Obras, editorial, McCulloch, páginas 26f2. Estos distintos intervalos se refieren a diferentes cantidades de mano de obra utilizada en un mismo proceso técnico, no en procesos diferentes. Un cambio hacia procesos más o menos capitalistas se produciría mediante cambios en las proporciones de las cantidades de trabajo invertido durante los distintos intervalos. Sobre los distintos tipos de trabajo se muestra mejor mediante un cuadro importe inicial de beneficio de cada facturación en porcentaje agregue un 2% de ganancia adicional en cada facturación debido al aumento del precio del producto. La cantidad de ganancia obtenida sobre la rotación de cualquier cantidad de trabajo será igual a la diferencia entre los salarios y el precio del producto marginal de esa labor. Si el precio del producto aumenta, aumentará la cantidad de beneficio en cada facturación en la proporción correspondiente, independientemente de la duración del periodo de facturación, y la tasa de ganancia temporal aumentará en consecuencia mucho más para el trabajo invertido durante periodos cortos que para el trabajo invertido durante periodos largos. En el caso que muestra el cuadro, la tasa de ganancia anual aumenta,
mediante un aumento en el precio del producto de solo el 2%, del 6 al 7% en los 2 años de inversión y del 6 al 30% sobre la inversión de un mes. Por supuesto, esto creará una tendencia a utilizar proporcionalmente más mano de obra del último tipo y menos del primero, es decir, más mano de obra en las últimas etapas del proceso y menos en forma de maquinaria o para otros trabajos preparatorios carácter, hasta que por una caída del producto marginal del primero y un aumento del producto marginal del segundo tipo de trabajo las tasas temporales de ganancia obtenidas sobre el capital invertidos en cada uno vuelven a ser los mismos, o en otras palabras, un aumento en el precio del producto, o una caída en los salarios reales, conducirá al uso de relativamente menos maquinaria y otro capital y de relativamente más mano de obra directa en la producción de cualquier cantidad dada de producto. En lo que sigue nos referiremos a esta tendencia como el efecto Ricardo. Nuestra proposición puede demostrarse mediante una ligera adaptación del útil diagrama empleado por el profesor Lantz para explicar la determinación del tipo de interés. The Place of Interest in the Theory of Production, Review of Economic Studies, volumen 111, 3, 1936, páginas 165. A lo largo de la abscisa OP se mide la cantidad total de mano de obra utilizada en un proceso particular de producción que, se supone, puede distribuirse de varias maneras entre inversión para un año e inversión para 2 años. La cantidad de trabajo invertido para hoy y el año se mide de derecha a izquierda, de modo que la porción restante de la abscisa mide la cantidad de trabajo invertido durante 2 años. Cualquier punto de la abscisa corresponde, por tanto, a una distribución dada del total fijo de trabajo entre los dos tipos de inversiones. La productividad marginal del trabajo invertido durante 2 años, medida a lo largo de la ordenada hoy y suponiendo que el complemento cantidad de trabajo que se invierte durante un año, se muestra entonces mediante la curva que desciende de izquierda a derecha, mientras que la productividad marginal de las diversas cantidades de trabajo invertido durante un año está representada de manera similar por la curva que desciende de derecha a izquierda. Ahora se puede demostrar fácilmente que la distribución del trabajo. 3. La operación del efecto Ricardo en las últimas etapas del auge. Ahora podemos aplicar estas consideraciones al caso especial del aumento de precios y la caída de los salarios reales que generalmente ocurren en las últimas etapas. Consideraremos un sistema económico en algún punto a mitad de camino de un auge cíclico, cuando se hayan absorbido los excesos de existencias de bienes de consumo y el empleo en esos bienes de consumo haya sido absorbido a industrias es alto, de modo que cualquier aumento adicional en la demanda de bienes de consumo conducirá a un aumento de sus precios y una caída de los salarios reales. Por el momento, simplemente lo tomaremos como un hecho y probablemente sea una de las generalizaciones empíricas mejor establecidas sobre las fluctuaciones industriales, que en esta etapa los precios de los bienes de consumo, por regla general, aumentan y los salarios reales disminuyen. En la segunda parte de este ensayo nos ocuparemos de las razones por las que esto debería ser así regularmente, es decir, porque la producción de bienes de consumo no debería seguir el ritmo de la demanda de bienes de consumo, pero si bien en esta etapa el desempleo en las industrias de bienes de consumo habrá llegado a ser insignificante, todavía puede existir un desempleo bastante sustancial en algunas de las industrias de bienes de capital. Los dos tipos de inversiones estarán determinados por la tasa de salarios reales. Suponga que los salarios al principio son iguales a W. El equilibrio requiere que la cantidad de ganancias de las inversiones a 2 años, sin tener en cuenta el interés compuesto, sea exactamente el doble de la cantidad de ganancias de las inversiones a un año. Estos beneficios están representados por las distancias RT y RS respectivamente y la condición de equilibrio es, por tanto, que RT, RS. Supongamos ahora que los salarios reales se reducen, OW a W1, el punto en el que las ganancias de las inversiones de 2 años R1TJ serán ahora exactamente el doble de las ganancias de las inversiones de un año R1 en consecuencia se desplazará hacia la izquierda, es decir, a M1. En consecuencia de la caída de los salarios, la cantidad proporcional de mano de obra utilizada durante las inversiones de un año habrá aumentado de PM a PM1, y la cantidad proporcional correspondiente de mano de obra invertida durante 2 años se habrá reducido de OM1, y lo mismo se aplicaría, por supuesto, a cualquier otro par de periodos de inversión de los cuales uno sea más largo y el otro más corto. Nuestro siguiente problema es qué efecto tendrán el aumento de precios y beneficios y la caída de los salarios reales en las industrias de bienes de consumo sobre las distintas tablas de demanda de inversión, las tablas de la eficiencia marginal del capital, de los diferentes tipos de bienes de capital. Al principio nos ocuparemos del efecto de tal aumento de los precios en relación con el costo sobre la demanda de bienes de capital por parte de las diversas industrias individuales, particularmente las industrias de bienes de consumo. Más adelante veremos cuán esencial es no agregar de inmediato las distintas tablas de demanda de inversión de las diversas industrias, sino distinguir cuidadosamente entre los efectos que las causas que estamos considerando tendrán sobre la demanda de diferentes tipos de bienes de capital. Se verá entonces cuán engañosa puede resultar una combinación prematura de estas tablas de demanda separadas en una tabla de demanda de inversión general en un mundo donde la mano de obra, y el equipo existente, no
es suficiente homogéneos, pero a menudo muy específicos para propósitos particulares, y donde, por lo tanto, un aumento en la demanda de un tipo de trabajo que ya no está disponible no puede de ninguna manera compensar una disminución en la demanda de otros tipos de trabajo de otros tipos del que aún queda una reserva parado. De las tres influencias principales de las que dependerá la rentabilidad de producir los diferentes tipos de bienes de capital, su rendimiento esperado, su costo de producción y la tasa de interés, será su rendimiento 1,1. Probablemente sea justificable suponer que los rendimientos esperados, por regla general, se moverán, si no en las mismas cantidades, al menos en la misma dirección que los rendimientos actuales. Sin embargo, seas el caso o no, hasta que sea necesario incluir explícitamente las expectativas, aquí hablaremos simplemente del rendimiento, implicando que el rendimiento actual y el esperado se mueven en la misma dirección, que aquí nos ocuparemos principalmente, es con respecto al efecto de los cambios en la demanda final sobre el rendimiento de diversos tipos de bienes de capital que surge nuestra primera divergencia con las opiniones predominantes, porque normalmente se da por sentado que el rendimiento de los bienes de capital en general se moverá paralelamente, o al menos en la misma dirección, que la demanda final esperada. Ahora bien, esto es bastante cierto en el caso de los bienes de capital, o más bien de los bienes de consumo duraderos, que, sin ninguna colaboración adicional del trabajo, servirán directamente al consumo, pero es mucho menos evidente en el caso de los equipos que ahorran mano de obra, es decir, maquinaria en el sentido corriente de la palabra, y es aún menos obvio en el caso de la maquinaria fabricar maquinaria, etc. Es aquí donde entra en acción el efecto Ricardo y adquiere una importancia decisiva. El aumento de los precios de los bienes de consumo 2 y la consiguiente caída de los salarios reales significa un aumento de la tasa de ganancia en las industrias de bienes de consumo, pero, como hemos visto, un aumento muy diferente de las tasas de ganancia en el tiempo que ahora se puede ganar con más mano de obra directa y con la 1. Esto parece considerarse tan obvio que rara vez se afirma explícitamente, excepto mediante alguna referencia general al hecho de que la demanda de bienes de capital se deriva de la demanda de bienes de consumo. Es bastante instructivo que los trabajos más elaborados e influyentes que se ocupan de estos problemas en los últimos años, la teoría general del Sr. Keynes no contiene, hasta donde puedo ver, ninguna discusión sobre cómo un cambio en la demanda final afecta el rendimiento de los diversos tipos de bienes de inversión, y cabe señalar que el aumento relevante en los precios de los bienes de consumo no es el aumento absoluto, sino el aumento relativo a los costos de producción. Esto significa que un aumento absoluto de los precios puede no tener los efectos aquí supuestos si no excede un aumento independiente de los costos, y que los precios constantes pueden tener el mismo efecto que un aumento de los precios si los costos caen, como consecuencia de una técnica mejorada, inversiones anteriores, etc. El punto esencial es que sucede con las ganancias. Inversión de capital adicional en maquinaria. Ahora se podrá obtener una tasa de ganancia mucho mayor con el dinero gastado en mano de obra que con el dinero invertido en maquinaria. El efecto de este aumento en la tasa de ganancia en las industrias de bienes de consumo será doble. Por un lado, provocará una tendencia a utilizar más mano de obra con la maquinaria existente, trabajando más tiempo y en turnos dobles, utilizando maquinaria obsoleta y gastada, etc., etc. Si se instala nueva maquinaria, ya sea a modo de reemplazo o para aumentar la capacidad, esto, mientras los salarios reales sigan siendo bajos en comparación con la productividad marginal del trabajo, será menos costoso, menos ahorro de mano de obra, de menos tipo duradero. Para ilustrar este último punto conviene considerar por el momento una sociedad en la que las máquinas no se compran sino que solo se alquilan al productor. La demanda de los servicios de las máquinas requeridas por las industrias de bienes de consumo y, por tanto, la renta. Los precios que se ofrecen en alquiler aumentarán sin duda como consecuencia del aumento de la demanda de bienes de consumo, pero no aumentarán en la misma medida para diferentes tipos de maquinaria. Una caída de los salarios reales aumentará el valor de la maquinaria que ahorra menos trabajo más que el de la maquinaria que ahorra más trabajo, y estimulará la producción de la primera a expensas de uno. Aquí y en toda la exposición posterior la tasa de ganancia representa la tabla de ganancias, o la tasa de ganancias sobre cualquier producción dada, y las expresiones un aumento de las ganancias y debe entenderse que una caída de los beneficios se refiere a aumento o caída de todo el programa de beneficios. En ocasiones también será necesario hablar FOG, la brevedad de la tasa de ganancia en grupos de industrias, aunque esto no pretende sugerir que habrá un aumento uniforme de las tablas de ganancias en estas industrias. Lo único que se quiere decir es que las tasas de ganancia tenderán a aumentar, en diversos grados, por encima de la tasa de ganancia del IPTEFEST, del último, y lo mismo ocurre con la maquinaria más o menos duradera. Que la maquinaria sea más duradera dependerá de si la última inversión adicional mediante la cual se puede alargar la vida útil de la máquina producirá la misma tasa de rendimiento anual que el uso directo de mano de obra, y si los salarios reales caen, evidentemente será rentable proporcionar los mismos servicios con maquinaria menos duradera que antes. 4. La tasa de ganancia y la tasa de interés. El aumento de la tasa de ganancia en las industrias de bienes de consumo creará entonces una tendencia a que cualquier cantidad dada de producción se produzca
produzca con comparativamente menos capital y comparativamente más trabajo, pero se podría objetar, ¿no debe la tasa de ganancia ser siempre igual a la tasa de interés, que hemos supuesto que permanece constante, es decir, no se ampliará siempre la producción hasta el punto en que la tasa marginal de ganancia sea igual a la tasa de interés? Ahora bien, esto probablemente sea muy cierto en el caso de la tasa de ganancia objetivo, pero esto de ninguna manera constituye una objeción a nuestro argumento. Lo que nos interesa no son las tasas de ganancia alargadas, sino las tasas de ganancia sobre cualquier producción dada y con cualquier método de producción dado, o las tablas de beneficios o la curva de beneficios para todos los productos posibles y todos los diversos métodos de producción. Y el punto principal es exactamente que la única manera de hacer que la tasa marginal de ganancia sea igual a cualquier tasa de ganancia dada uno en cualquier caso, en lo que respecta a los beneficios marginales esperados. Sin embargo, no es nada improbable que en el curso de tal proceso de expansión los empresarios descubran una y otra vez que los precios de sus productos han aumentado inesperadamente y que, por lo tanto, retrospectivamente, los beneficios marginales fueron persistentemente superiores a la tasa de interés. El interés y los salarios reales han caído es utilizar una proporción mayor de mano de obra y una proporción menor de capital. Si los salarios reales caen y con ello aumenta la tabla de beneficios de cualquier empresa dada, y si el tipo de interés permanece constante, esto significará en primera instancia que se utilizará más trabajo con la maquinaria dada hasta que la tasa de beneficios se sitúe en el margen marginal unidad de trabajo es nuevamente igual al tipo de interés dado, y cuando se trata de adiciones o reemplazos de maquinaria existente, nuevamente será el nivel de la tabla de ganancias y no las ganancias marginales lo que determinará el tipo de maquinaria que se instalará. O, para decirlo de otro modo, una caída de los salarios reales significa que la proporción de capital y trabajo a la que la tasa marginal de ganancia sobre el dinero gastado en ambos será la misma, cambiará a favor del trabajo, cualquiera que sea la tasa marginal de ganancia. Tasa de ganancia. Si, al mantener el tipo de interés en la cifra inicial baja, los beneficios marginales también se mantienen bajos, esto solo tendrá el efecto de una reducción del coste, es decir, aumentará la cifra en la que la oferta y la demanda de la producción final será igual, pero no afectará la tendencia a producir esa producción con comparativamente menos capital, tendencia que no es causada por ningún cambio en la tasa de interés, sino por el cambio en la posición de la tabla de ganancias. 5. El papel de las expectativas. Otra posible objeción que debemos considerar brevemente aquí está relacionada con las expectativas de los empresarios sobre los futuros movimientos de precios. Hasta ahora hemos considerado los efectos de un simple aumento en los precios de los bienes de consumo y de la correspondiente caída de los salarios reales en las industrias de bienes de consumo, y el argumento implica que los empresarios esperan que esta mayor tasa de ganancia continúe, pero es posible que un cambio en los precios actuales afecte a los precios en más de una forma y, por lo tanto, se hace necesario considerar más explícitamente el papel que desempeñan las expectativas de los empresarios, que si los empresarios dudan de la permanencia del aumento de la demanda no estarán dispuestos a aumentar la capacidad permanente de su planta y que, por tanto, cualquier idea sobre un nivel normal de precios que se esté superando operará a favor de los cortos probablemente se conceda una inversión a largo plazo y no a largo plazo, pero a primera vista podría parecer que si los empresarios esperaran precios de continuar aumentando indefinidamente esto tendría el efecto contrario, es decir, favorecería las inversiones por largos periodos. Si los empresarios realmente esperaran que se produjera un aumento muy considerable de los precios en una fecha bastante lejana, digamos 2 años antes, y si supusieran que los precios se mantendrían altos durante un periodo bastante largo, esto podría efectivamente estimular inversiones a largo plazo, pero el aumento lejano esperado de los precios tendría que ser muy considerable para contrarrestar la tendencia a ser menos capitalista. Inversiones causadas. Estoy usando aquí capitalista y cada vez menos capitalista en gran medida en el mismo sentido en que el señor Kaldor en un artículo reciente, Capital Intensity and the Trade Cycle, Económica, febrero de 1939, utiliza el término capitalista y cada vez menos capitalista términos capital intensity y capital intensivo como una interpretación un tanto literal de los términos alemanes, capital intensity y das capital intensive. Yo mismo he utilizado estos términos alemanes en la edición original de la 2 Paradoja del ahorro, por un aumento de los precios y beneficios corrientes. Sin embargo, si simplemente se espera que los precios sigan aumentando al ritmo al que ya han aumentado, esto, por regla general, creará la expectativa de una oportunidad continua de obtener altos beneficios en inversiones a corto plazo, es decir, operará como un aumento de los precios de los bienes actuales en relación con los precios de los bienes futuros de la teoría pura, y dado que cuanto más rápido aumenten los precios, mayor será probablemente la ganancia sobre el volumen de negocios actual, la expectativa de un aumento continuo de los precios,
a menos que sea una expectativa de un aumento a un ritmo continuamente acelerado. Operará a favor de las inversiones a corto plazo y en contra de las inversiones a largo plazo del mismo modo que un simple aumento de los precios actuales. 6. Los dos factores en la operación de la aceleración. La importancia de los resultados obtenidos hasta ahora tal vez pueda aclararse más si los relacionamos con una doctrina bien conocida, el llamado principio de aceleración de la demanda, derivada de la cual no es necesario entrar aquí. Esencialmente afirma que, dado que la producción de cualquier cantidad dada de producto final generalmente requiere una referencia al ejemplo numérico utilizado anteriormente en el TCX, demostrará esto fácilmente. La cuestión es que el aumento esperado de los precios, como tasa anual, tendrá que ser mayor que el aumento de la tasa, al año, de ganancias de las transacciones corrientes, que depende, no solo de la tasa en cuyos precios ya han aumentado, sino de la relación entre la diferencia entre costos y precios causada por este riesgo al periodo de rotación. Si resumimos las cifras utilizadas anteriormente, donde el aumento de las ganancias corrientes en un 1%, que puede deberse a un aumento de los precios que se extiende a lo largo de algunos meses, ha aumentado la cantidad de ganancias en las inversiones de un mes del 1%, se requeriría la expectativa de un nuevo aumento de precios de no menos del 4% durante los próximos 2 años para que una inversión de 2 años y un mes de inversión fueran igualmente atractivos como lo eran antes, y sería necesaria una subida de precios aún mayor para poder invertir a largo plazo. Luces, si la cantidad de capital es varias veces mayor que la producción producida con él durante cualquier periodo corto, digamos un año, cualquier aumento en la demanda final dará lugar a una demanda adicional de bienes de capital varias veces mayor que esa nueva demanda final. La demanda de bienes de capital, según esta teoría, es el resultado de la demanda final multiplicada por un coeficiente determinado. Nos referiremos aquí a los dos factores que determinan este producto como el multiplicando y el multiplicador, respectivamente, siendo el primero la demanda final y el segundo la relación en la que esta demanda final se transforma en demanda de capital. Este multiplicador con el que opera el principio de aceleración no debe, por supuesto, confundirse con el multiplicador que desempeña un papel tan importante en el caso de Mr. Las teorías de Keynes. Más adelante, en la sección 14, tendremos ocasión de reintroducir este multiplicador CC del principio de aceleración en su forma inversa bajo el nombre de cociente CC. El rasgo característico de la doctrina del principio de aceleración en su forma más corriente es que se supone que este multiplicador CC con el que opera el efecto de aceleración es constante, presumiblemente porque se supone que está determinado únicamente por factores tecnológicos y no económicos. En consecuencia, se supone que cualquier cambio en el multiplicando CI, demanda final, conduce proporcionalmente a un cambio mucho mayor en la misma dirección en la demanda de bienes de capital. Hemos visto, sin embargo, que bajo ciertas condiciones un aumento en la demanda final puede conducir a una disminución del multiplicador. La provisión para abastecer el aumento de la demanda puede hacerse utilizando menos capital que antes por unidad demanda esperada, y este cambio afectará no solo a las nuevas inversiones sino también a la actual demanda de reemplazo. Sin embargo, incluso si el multiplicador disminuye, esto no significa necesariamente que la demanda total de maquinaria y otros bienes de capital por parte de las industrias de bienes de consumo disminuirá. Que este sea el caso o no dependerá evidentemente de si el multiplicando 2, la demanda final, crece más o menos rápidamente de lo que disminuye el multiplicando 2. El efecto sobre la demanda de maquinaria de una tendencia a aumentar mayoritariamente la capacidad de producción final puede no verse compensado por la tendencia a utilizar tipos de maquinaria menos costosos. El efecto neto dependerá de una serie de circunstancias: la magnitud del aumento de la demanda final, la durabilidad de la maquinaria utilizada en el pasado, la magnitud relativa de la demanda de maquinaria adicional y de la demanda de reemplazo, que depende de las dos primeras factores, y, finalmente, sobre la magnitud del aumento de la tasa de ganancia. Es muy probable, al menos mientras el aumento de las ganancias se limite a las industrias de bienes de consumo, que aumente la demanda agregada de maquinaria, aunque será demanda de diferentes tipos de maquinaria. Pero este aún no es el final de la historia. Hasta ahora solo hemos considerado la situación de las industrias que atienden directamente a los consumidores. Ahora debemos someter la situación en otras industrias a un análisis similar. 7. La estructura de la producción capitalista. Si la idea de una demanda agregada bastante homogénea de bienes de capital, demanda de bienes de consumo, fuera una descripción adecuada de la realidad, poco más habría que decir sobre el tema. Un aumento de la demanda de bienes de consumo que llevaría a una disminución de la demanda de bienes de capital porque el aumento del multiplicando sería contrarrestado por una disminución del multiplicando. Del principio de aceleración, sería solo una posibilidad teórica, bastante improbable que ocurra en la vida real, aunque un aumento de la demanda final provocaría cambios en los tipos de bienes de capital demandados. El bien de capital industria considerada como una unidad es casi seguro que experimentaremos un aumento del empleo, pero la cruda dicotomía de la industria en industrias de bienes de consumo e industrias de bienes de capital es ciertamente totalmente insuficiente para reproducir las características esenciales de la complicada interdependencia entre las diversas industrias en la vida real. Hay muchas razones para creer que existe
existen diferencias tan grandes entre la posición de los diferentes tipos de industrias de bienes de capital como entre ellas y las industrias de bienes de consumo. No todas las industrias de bienes de capital están igualmente adaptadas para suministrar a las industrias de bienes de consumo cualquier tipo de equipo que puedan necesitar. Además, están organizados en una especie de jerarquía vertical. Este hecho es esencial para nuestro argumento posterior. Incluso el concepto de etapas de producción, que pretendía proporcionar en lugar de la cruda dicotomía una distinción algo más sutil, no es del todo adecuado para este propósito. Si bien esta representación esquemática resalta un hecho esencial, la importancia de la especificidad de los equipos existentes para un método particular de producción, da la impresión de una simple linealidad de la dependencia de los distintos etapas de producción que no se aplican en un mundo donde los bienes duraderos son la forma más importante de capital. Aunque es útil conservar el concepto de etapas, es necesario sustituir para nuestro propósito actual un patrón algo más elaborado en lugar de la disposición lineal simple. Si designamos la producción de bienes de consumo como etapa I, podemos clasificar las diversas industrias que abastecen directamente a las industrias de bienes de consumo con bienes de capital de diversos tipos en etapas 2, 3, 4, etc. Según la más o menos el carácter capitalista del equipo que suministran. La etapa 2 abastecería a las industrias de bienes de consumo con los requisitos de tipo menos capitalista, como las materias primas y sus herramientas más simples. La etapa 3 les proporcionaría equipo de poco valor, durabilidad y maquinaria del tipo menos automático. La etapa 4 proporcionaría un tipo algo más capitalista, más duradero o que ahorraría más mano de obra, de maquinaria, y así sucesivamente hasta las etapas B, 6, etc., en orden ascendente. La etapa 2, a su vez, obtendría sus necesidades de las etapas superiores anteriores, es decir, 3, 4, B, etc., y distribuiría su demanda entre ellas de acuerdo con la tasa de ganancia vigente en la etapa 2, y de manera similar para las etapas 4, B, etc. Es evidente que incluso este esquema, como toda representación esquemática, violenta en cierta medida la realidad. En particular, todavía da una impresión indebida de linealidad de estas relaciones, cuando en realidad pueden ser en muchos aspectos más bien circulares, uno en precios y producción, donde utilicé el patrón de etapas lineal simple. El argumento se basó en el supuesto de que todo el capital utilizado era de naturaleza capital circulante, pero creo que reproduce, al menos hasta cierto punto, rasgos esenciales de la organización real de la industria. Muestra que, si bien algunas industrias dependerán más o menos directa y predominantemente de la demanda de bienes de capital por parte de las industrias de bienes de consumo, otras estarán diseñadas principalmente para servir a otras industrias de bienes de capital, y otras se adaptarán casi exclusivamente a ellas, ayudar a otras industrias en la transición hacia métodos de producción más capitalistas y que ahorren más mano de obra. Como se verá, el argumento adicional gira en gran medida en la especificidad de grandes partes de la industria hacia etapas comparativamente tempranas de producción. Pero si bien es, por supuesto, una cuestión de hecho si esta condición se cumple en la vida real o no, y si bien puede que no exista una sola industria cuyo equipo sea tan completamente específico para la producción de tipos particulares de bienes de capital que pueda usarse solo para ese y ningún otro propósito, no hay duda de que en todas las industrias se utilizan en gran medida específicos de las primeras etapas, en el sentido de que una gran parte de la producción que son capaces de producir solo puede utilizarse de esa manera tan indirecta, que los ferrocarriles y la construcción naval y una gran parte de las industrias mecánicas dependen en gran medida de la demanda de otras industrias que fabrican bienes de capital, y que la industria siderúrgica, a su vez, está todavía un escalón más alejada del consumo, aunque quizás en mayor medida ahora que antes del auge de la industria del automóvil, es probablemente fuera de toda duda. Y también puede haber pocas dudas de que en una sociedad moderna en progreso hay muchas plantas especializadas cuya mano de obra y equipo están adaptados para proporcionar a todas las demás industrias dispositivos de un tipo u otro que ahorren mano de obra y que solo será rentable introducir si la sociedad moderna avanza. La tasa de beneficio obtenida con los métodos más antiguos ha caído a un cierto nivel, en una comunidad moderna, particularmente después de haber pasado por un periodo de bajas ganancias y tasas de interés. Una proporción bastante considerable de su mano de obra y equipo dependerá para su empleo de una transición continua hacia, o al menos un uso continuo de, métodos altamente capitalistas por otras industrias. Por lo tanto, el empleo de esos sectores de la industria dependerá al menos tanto de cómo se produce la producción actual de bienes de consumo como de cuánto se produce. 8. El efecto sobre la demanda de distintos tipos de bienes de capital. Con la ayuda de esta representación esquemática de la interrelación entre los diversos grupos de industrias estamos ahora en condiciones de retomar el argumento principal y seguir un poco más los efectos de un aumento en los precios de los bienes de consumo y de las ganancias en las industrias de bienes de consumo. El primer efecto, como hemos visto, es que si bien la demanda total de bienes de capital por parte de las industrias de bienes de consumo posiblemente disminuya, pero lo más probable es que aumente, esta demanda se redistribuirá de modo que una mayor proporción de ella vaya a parar a las posteriores etapas 2, 3,
4, etc., y una proporción menor a las anteriores etapas 7, 8, 9, etc. El resultado inmediato sería entonces que las industrias pertenecientes a las etapas 2, 3, 4, etc., experimentarían un aumento en la demanda de sus productos, mientras que las industrias pertenecientes a las etapas anteriores experimentarían una disminución en la demanda. Durante algún tiempo esto probablemente conducirá a un nuevo aumento del empleo, de los ingresos y de la demanda de bienes de consumo. Los precios de estos últimos aumentarán aún más y todo el proceso se verá aún más estimulado. Pero a medida que este proceso continúa, aquellas industrias de bienes de capital cuya demanda aumenta gradualmente llegarán a una posición similar a la de las industrias de bienes de consumo, es decir, las industrias en las etapas 2, 3, 4, etc. Alcanzarán sucesivamente el pleno empleo, los precios de sus productos aumentarán, los salarios caerán en relación con el producto inmediato de estas industrias y las ganancias aumentarán, y en consecuencia, estas industrias también cambiarán a métodos de producción menos capitalistas y desplazarán su demanda de bienes de capital de los tipos producidos en las primeras etapas a los tipos producidos en las últimas etapas. Las industrias correspondientes a las primeras etapas encontrarán que la demanda de sus productos por parte de un número cada vez mayor de otras industrias disminuirá. No es difícil ver cómo, a medida que continúa este proceso, surgirá gradualmente una división de las industrias en dos grupos, a medida que los beneficios aumenten sucesivamente en más y más industrias del primer grupo. La posición de las industrias del segundo grupo, que se especializan en la producción de equipos que ahorran mucho trabajo o son especialmente duraderos, etc., se verán cada vez más perjudicados, y aunque durante un tiempo el declive de estas industrias puede no ser lo suficientemente fuerte como para causar una disminución general en la demanda de mano de obra, llegará el momento en que tal declive se establezca, porque, incluso si la demanda agregada de trabajo al nivel salarial existente, si expresarlo como un agregado tiene algún significado dadas las circunstancias, continúa aumentando. Habrá un aumento en la demanda de tipos de trabajo de los cuales ya no hay más disponibles, mientras que al mismo tiempo caerá la demanda de otros tipos de trabajo y, en consecuencia, disminuirá el empleo total, mientras la disminución del multiplicando H del principio de aceleración a través del efecto Ricardo afecte solo a la relación entre la última etapa de producción y todas las anteriores, es muy poco probable que esta disminución supere el aumento del multiplicando H, demanda final. El primer efecto se vuelve cada vez más importante a medida que acumula sus efectos a través de etapas sucesivas, esencialmente, debido a que una gran parte de la demanda final tiene que transmitirse a través de muchas etapas H sucesivas, en cada una de las cuales la cantidad de capital necesaria para producir cualquier producto determinado dependerá de la tasa de ganancia obtenida allí. Es que la magnitud de este multiplicador con el que se transmite la demanda adquiere una importancia decisiva, y si bien al principio, cuando los beneficios han aumentado solo en las industrias de bienes de consumo y el multiplicador continúa operando con intensidad constante en las primeras etapas, la magnitud total de la demanda de bienes de capital se verá poco afectada, aunque gradualmente, a medida que en más y más eslabones de la larga cadena de etapas por las que debe pasar la demanda se reduzca la proporción de transmisión a las etapas anteriores, los efectos cuantitativos de la reducción de la demanda se verán afectados. Esta relación o multiplicador debe ser cada vez mayor. Si se hubiera permitido que la tasa de interés aumentara con la tasa de ganancia en las industrias prósperas, las otras industrias se habrían visto obligadas a reducir la escala de producción a un nivel en el que sus ganancias correspondieran a la tasa de interés más alta interés. Esto habría ocasiones anteriores, si en el triángulo rectangular ABC la base AB mide la producción, o venta, actual de bienes de consumo, como tasa de tiempo en un momento C. CA es el máximo periodo de inversión de cualquiera de los factores utilizados en la producción de este producto, las diversas distancias verticales más cortas entre la línea CB y la base AB, los periodos de inversión correspondientes para los factores utilizados en el curso posterior del proceso de producción, el área del triángulo será al, más, o, si para el efecto ya ignoramos, antiguos intereses o ganancias, representan la magnitud del stock de capital utilizado en la producción del producto, suponiendo que estos diversos periodos de inversión se distribuyan uniformemente a lo largo de la duración total del proceso, representado en el diagrama por CB como una línea recta, la proporción entre el stock de capital y la producción de cualquier periodo dado, digamos, la producción producida, durante un intervalo de longitudinal, representado por el rectángulo A y B, estará determinado únicamente por la duración del periodo máximo de inversión CA. Esta proporción es lo mismo que el multiplicador F del principio de aceleración. Supongamos ahora que la demanda final aumenta de AB a AD.
si el multiplicador 2 permanece constante y la producción adicional se produce con la misma cantidad de capital por unidad de producción, se producirán bienes de capital adicionales por una cantidad correspondiente al área. Puso fin al proceso de expansión antes de que la tasa de ganancia en las industrias prósperas hubiera aumentado demasiado y se hubiera evitado la necesidad de una posterior reducción violenta de la producción en las primeras etapas. Pero sí, como suponemos aquí, el tipo de interés se mantiene en su nivel inicial y los ingresos y la demanda de bienes de consumo continúan creciendo durante algún tiempo después de que los beneficios hayan comenzado a aumentar. Las fuerzas que provocan un aumento de los beneficios en un grupo de industrias y una caída en la demanda de los productos de otro grupo de industrias se hará cada vez más fuerte. Lo único que puede traer esto de BDC tendrá que producirse, donde la proporción de esta cantidad a la producción adicional producida durante el periodo unitario será, por supuesto, la misma que entre ABD y A1, 81B. Sin embargo, si como consecuencia de un aumento de los beneficios se reduce el multiplicador 2, el aumento de la demanda final dará lugar a una demanda de bienes de capital que puede representarse mediante algún nuevo triángulo de menor altura. Como AD es evidente que si como consecuencia de un aumento de los beneficios el periodo máximo de inversión se reduce suficientemente, la nueva demanda total de bienes de capital representada por el área de AD puede ser menor que la demanda original de capital mostrada por ABC, que estaba asociado con una menor demanda final. Pero que esto sea así o no es tan importante como el hecho de que la demanda de recursos específicos de las primeras etapas, aquí las situadas entre C y E, cesará y aquí se producirá desempleo, mientras que el aumento de la demanda en las etapas posteriores debe agotarse en un aumento de los salarios monetarios en estas etapas sin crear empleo adicional, dado que el diagrama muestra solo estructuras completas en las que no hay inversión neta y, por lo tanto, ingresos totales iguales a los ingresos por la venta de bienes de consumo, no muestra por qué, como consecuencia del cese de la inversión en las primeras etapas, los ingresos monetarios deberían caer, pero si se recuerda que mientras haya inversión neta los ingresos totales serán mayores que los ingresos por la venta de bienes de consumo, quedará claro por qué una reducción del empleo en las industrias de bienes de inversión conducirá a una caída en los ingresos monetarios totales. El diagrama también se puede utilizar para ilustrar el caso en el que el multiplicador CI se reduce solo en las últimas etapas pero continúa funcionando con su intensidad original en las primeras etapas. Tal situación podría representarse esquemáticamente si en lugar de las líneas rectas de E o de C utilizamos una línea discontinua como DFC. El final del proceso será una caída del empleo en el segundo grupo de industrias, lo que impedirá un mayor aumento o provocará una disminución real de los ingresos. Y si la mano de obra no es móvil entre los dos grupos de industrias, en última instancia podría alcanzarse una especie de equilibrio con una alta tasa de ganancia en el primer grupo y ninguna ganancia, o ganancias por debajo de la tasa de interés, en el segundo grupo. De hecho, sin embargo, mucho antes de que se alcance esta situación, en la que solo habría, por un lado, un grupo de industrias cuya tasa de ganancia había aumentado y, por el otro, un grupo cuyos rendimientos habían disminuido, y cuando habrá si todavía hay un gran grupo intermedio en el que no se habrá producido ninguna de las dos cosas, se hará sentir otro efecto adverso sobre los beneficios en las industrias de bienes de inversión, a saber, un aumento de los costes, el papel de los precios de las materias primas. Hasta ahora nada se ha dicho sobre el complicado problema del aumento de los costes y, en particular, del aumento de los precios de las materias primas sobre la rentabilidad de las industrias de bienes de capital. El hecho indudable aquí es que durante el auge del ciclo los precios de las materias primas aumentan más que los precios de los bienes de consumo. Si esto debe considerarse como una influencia adversa sobre inversión, conduce a la aparente paradoja de que un aumento en el valor real de las materias primas, es decir, su valor en términos de bienes de consumo, tiene exactamente el efecto opuesto sobre la inversión al de un aumento en los salarios reales. La razón de esta paradoja reside en el hecho de que, si bien la mano de obra, en lo que respecta a la provisión para una expansión de la producción, es en gran medida un posible sustituto de la maquinaria, las materias primas se necesitan en cantidades prácticamente fijas por unidad de producción de cualquier bien en particular. Por lo tanto, si bien un aumento en el precio de la maquinaria o de la mano de obra puede aumentar la demanda del otro de estos dos factores, y una caída en el precio de uno disminuirá la demanda del otro, un aumento en el precio de las materias primas no solo disminuirá la demanda de tanto mano de obra como maquinaria, pero también discriminará esta última porque al mismo tiempo aumentará el costo de la maquinaria. Esto significa que a medida que la demanda de maquinaria cae en términos de bienes de consumo y los precios de los bienes de consumo caen en términos de materias primas, los productores de maquinaria, incluso cuando la demanda de sus productos aún no se ha reducido por una caída de los salarios reales, se verán atrapados entre la caída de los precios de sus productos y los costos crecientes, y tendrán que reducir la producción. Y esto se aplica no solo a las materias primas propiamente dichas, lo mismo ocurrirá con los 101 pequeños
costos que consisten en los precios de bienes, alguno de ellos manufacturados, como combustibles y lubricantes, material de embalaje y papelería, etcétera, etcétera. Los precios de estos bienes que, a diferencia de la mayoría de la mano de obra, no son específicas para un uso particular, sino que pueden cambiarse entre industrias y, por esta razón, las etapas a menudo se moverán de manera diferente, y tal vez incluso en dirección contraria, a los precios de muchos de los productos elaborados a partir de ellas. Son este tipo de productos, incluidas las materias primas, los que pueden transformarse rápidamente. El precio de la maquinaria o de la mano de obra puede aumentar la demanda del otro de estos dos factores, y una caída en el precio de uno disminuirá la demanda del otro. Un aumento en el precio de las materias primas no solo disminuirá la demanda de tanto mano de obra como maquinaria, pero también discriminará esta última porque al mismo tiempo aumentará el costo de la maquinaria. Esto significa que a medida que la demanda de maquinaria cae en términos de bienes de consumo y los precios de los bienes de consumo caen en términos de materias primas, los productores de maquinaria, incluso cuando la demanda de sus productos aún no se ha reducido por una caída de los salarios reales, se verán atrapados entre la caída de los precios de sus productos y los costos crecientes, y tendrán que reducir la producción. Y esto se aplica no solo a las materias primas propiamente dichas, lo mismo ocurrirá con los 101 pequeños costos que consisten en los precios de bienes, alguno de ellos manufacturados, como combustibles y lubricantes, material de embalaje y papelería, etcétera, etcétera. Los precios de estos bienes que, a diferencia de la mayoría de la mano de obra, no son específicas para un uso particular, sino que pueden cambiarse entre industrias y, por esta razón, las etapas a menudo se moverán de manera diferente, y tal vez incluso en dirección contraria, a los precios de muchos de los productos elaborados a partir de ellas. Son este tipo de productos, incluidas las materias primas, los que pueden transformarse rápidamente, pero ya debe quedar claro que este punto crítico no depende de que se alcance el pleno empleo en general, sino de la capacidad de aumentar la producción de bienes de consumo tan rápidamente como aumenta la demanda. Nuestra principal conclusión a la que hemos llegado hasta ahora es tal vez que el giro de las cosas se producirá al final por una escasez de capital, independientemente de si el tipo de interés monetario aumenta o no. Hasta este punto el tipo de interés solo ha sido, pero si bien la consideración de su significado real se aplazará hasta las últimas secciones de este ensayo, en esta etapa es conveniente hacer explícitos ciertas conclusiones relativas a los efectos de su incapacidad para aumentar con la tasa de ganancia. Si se permitiera que la tasa de interés aumentara a medida que aumentan las ganancias, es decir, si la oferta de crédito no fuera elástica, las industrias que no pudieran obtener ganancias a esta tasa más alta tendrían que reducir o detener la producción, y los ingresos y la demanda de los bienes de consumo y los beneficios en las industrias de bienes de consumo dejarían de aumentar. De esta manera se eliminaría la inversión durante periodos comparativamente largos, para cuyo mantenimiento la oferta actual de bienes de consumo es insuficiente. Sin embargo, si, como hemos supuesto, el tipo de interés se mantiene a la baja cifra inicial, o si constantemente va a la zaga del movimiento de la tasa de ganancia, y las inversiones cuyo rendimiento no se ve afectado negativamente continúan a pesar del aumento de la demanda final, el aumento de las ganancias en las últimas etapas de la producción y el aumento de los costos entrará en juego y producirá el resultado que la tasa de interés no ha logrado. El aumento de la tasa de ganancia de las inversiones a corto plazo en comparación con la de las inversiones a largo plazo inducirá a los empresarios a desviar los fondos que tengan para invertir hacia maquinaria menos capitalista, etc. Y cualquier parte de la reducción requerida en la inversión total que no se produzca mediante esta desviación de la demanda de inversión hacia un tipo de maquinaria menos capitalista, al final se producirá mediante un aumento en el costo de producción de los bienes de inversión en las primeras etapas. Mantener la tasa de interés baja a pesar de una creciente demanda de bienes de consumo no puede impedir que la tasa de ganancia aumente, mientras la baja tasa de interés siga siendo efectiva. Seguirá aumentando los ingresos y la demanda al estimular la inversión para bienes de consumo, y mientras la inversión siga aumentando, la discrepancia entre los precios y los costos de los bienes de consumo debe hacerse progresivamente mayor hasta que el aumento de la tasa de ganancia sea lo suficientemente fuerte como para hacer desaparecer la tendencia a cambiar a tipos de maquinaria menos duraderos y costosos dominantes sobre la tendencia a proporcionar capacidad para una producción mayor, o, en otras palabras, al final el principio de aceleración de la demanda derivada se invierte en un principio de desaceleración, y las máximas clásicas de que una escasez de capital significa una escasez de bienes de consumo y que la demanda de mercancías, igual a bienes de consumo, no es demanda de trabajo afirman su verdad fundamental. Quizás deberían añadirse aquí algunas observaciones sobre otro tema que, al igual que el tipo de interés, que consideraremos más sistemáticamente más adelante, los supuestos que están implícitos en nuestro análisis con respecto a la tasa de ahorro o la propensión a consumir. Los precios de los bienes de consumo aumentarán y se obtendrán ganancias adicionales sobre su producción mientras haya aún en esta producción se gasta una parte mayor de los ingresos monetarios corrientes que el coste de reposición de la producción.
actual de bienes de consumo, lo que significa que mientras un aumento en la demanda de bienes de consumo proceda de la inversión neta, en otras palabras, mientras los empresarios inviertan más de lo que se ahorrarán con los ingresos así aumentados, los precios de los bienes de consumo deben aumentar en relación con los costos. Más adelante veremos en qué medida una baja propensión a consumir, o una gran disposición a consumir, ahorrar con ingresos determinados puede ampliar los límites dentro de los cuales dicha expansión puede tener lugar sin un colapso final. Pero incluso en esta etapa debe quedar claro que para evitar un aumento de las ganancias sobre los bienes de consumo, casi la totalidad del ingreso adicional habría que salvar el dinero creado por la nueva inversión neta, y si en las últimas etapas del auge nuevos aumentos de la inversión neta conducen primero a un aumento de la tasa de ganancia y, a través de él, en última instancia a una reducción de la actividad inversora, esto se debe claramente a que la propensión marginal a consumir es demasiado alta y no porque es demasiado bajo. El aparente agotamiento de las oportunidades de inversión al final del auge se deberá entonces no al hecho de que se hayan aprovechado todas las oportunidades de inversión que existían antes, sino al hecho de que, debido a con el aumento de la tasa de ganancia en determinadas etapas, es decir, el aumento de la demanda, muchos tipos de inversión que antes eran rentables han dejado de serlo. Depresión y renacimiento. Si en el corto plazo la mano de obra es, como hemos supuesto, muy específica desempleo particular, el desempleo causado por la disminución de la actividad inversora desaparecerá solo cuando se invierta. Un negocio de este tipo vuelve a ser rentable, o en el largo plazo, cuando la mano de obra se ha transferido gradualmente a otras industrias. Para que se reanude la inversión del primer tipo es necesario que las ganancias en las últimas etapas de la producción caigan al nivel anterior, o en otras palabras, que la diferencia entre los salarios reales y el producto marginal del trabajo en las últimas etapas debe reducirse, pero inevitablemente hará falta algún tiempo para que la disminución de los ingresos obtenidos en las industrias de bienes de inversión conduzca, a través de una caída de los precios de los bienes de consumo, a un aumento de los salarios reales, una reducción de las ganancias en las industrias de bienes de consumo y en última instancia, a un renovado estímulo a la inversión. Los precios de los bienes de consumo son notoriamente rígidos. Al principio, cuando la demanda de tales bienes deja de aumentar o incluso comienza a disminuir, esto frenará la tendencia a aumentar la capacidad y así, disminuyendo el multiplicando del efecto de aceleración sin cambiar todavía el multiplicador. Disminuirá el empleo también en aquellas industrias de bienes de capital que hasta el final compartieron la prosperidad de las industrias de bienes de consumo. Esto intensificará aún más la disminución de los ingresos y de la demanda de los consumidores. Cuando los precios de los bienes de consumo comiencen por fin a caer, esto afectará a los productores de bienes de consumo cuanto más lejos se ha avanzado en el cambio hacia métodos con una alta proporción de costos laborales de producción, pero gradualmente, a medida que el empleo cae también en estas industrias y que los productores con la mayor proporción de costos laborales van siendo eliminados, nuevas caídas en la demanda conducirán a reducciones comparativamente menores de la producción y el empleo. Está claro que este proceso llevará más tiempo a medida que el auge anterior haya durado más y se haya extendido la tendencia hacia la adopción de métodos más costosos, menos capitalistas, para producir actualmente bienes de consumo. Incluso si ignoramos por completo cualquier complicación monetaria que pueda causar el shock a la confianza, este proceso de contracción bien puede durar el tiempo suficiente para que el volumen de empleo y de ingresos se reduzca considerablemente. Sin embargo, al final se alcanzaría una nueva posición de cuasi equilibrio temporal en la que, con un nivel general de empleo muy bajo, la demanda de bienes de consumo volvería a ser igual a la producción actual, y la producción aumentarían dejar de encogerse más. Sin embargo, en alguna etapa de este proceso, ya sea antes de llegar a este punto o poco después, se hará sentir una tendencia contraria provocada por el aumento de los salarios reales. Nos encontramos ahora con el anverso de lo que hemos visto suceder durante las últimas etapas del auge. Si bien durante un tiempo considerable el factor que dominará la demanda de bienes de inversión será la disminución de la capacidad necesaria en las industrias de bienes de consumo, el multiplicando del efecto de aceleración, llegará un momento en que esta tendencia se intensificará superado por el aumento de la cantidad de inversión que se necesitará para cualquier cantidad dada. La caída de la tasa de ganancia y el aumento de los salarios reales harán que una sustitución de trabajo por maquinaria sea rentable, y aunque al principio el efecto de esto puede ser pequeño, se llegará a un punto en el que el mantenimiento, incluso de una pequeña capacidad de producción final, correspondiente a la reducida demanda actual de bienes de consumo, mediante los métodos más eficientes y capitalistas correspondientes, debido al mayor nivel de los salarios reales, conducirá a un aumento de la inversión, aunque con la demanda dada no será rentable producir más bienes de consumo, es decir, producir una producción final con mayores costos totales. Sí puede ser rentable aumentar la inversión más allá de la amortización actual para reducir los costos de producción, pero esta a su vez aumentará los ingresos y la demanda y la tendencia al alza movimiento. Empezaré de nuevo. No se pretende dar aquí una descripción completa de todas las fases del ciclo y este rápido esbozo de él. Las fuerzas que operan durante la oscilación descendente de la actividad empresarial deben ser suficientes
suficientes para demostrar que incluso durante esta fase puede que no sean tanto la tasa de interés monetaria como la tasa de ganancias y los salarios reales los que gobiernan la economía declive y eventual reactivación de la inversión. Sin embargo, debemos prestar más atención a las primeras etapas del proceso de reactivación. Es aquí donde tendremos que afrontar la pregunta crucial que aún no hemos respondido, a saber, ¿por qué en el curso de la recuperación la oferta de bienes de consumo será insuficiente, o dónde llegará el punto crítico? Hay límites más allá del cual la expansión de la inversión creará una posición inherentemente inestable. La segunda parte de este ensayo se dedicará principalmente a este problema.